Hola, ¿cómo les va? En este video tutorial vamos a desarrollar algunas resoluciones y conceptos sobre los dominios de funciones de variable múltiple, particularmente de dos variables, que es lo que fundamentalmente se ve en análisis matemático 2. En este caso, recordemos, teniendo un gráfico de una función de dos variables, una expresión de la z, de la forma z, una expresión de la forma z es igual a f de xy, nos describía o nos describe una superficie en el espacio, y si nosotros proyectamos esa superficie hacia el plano xy de forma análoga, como si estuviésemos iluminando con una fuente luminosa desde aquí arriba, proyectamos una sombra sobre el plano xy, que ese va a ser el dominio de nuestra función z igual a f de xy, que describe esta superficie en el espacio. Entonces nuestro trabajo a la hora de determinar el dominio de una función de dos variables es encontrar la expresión analítica que define este sombreado, que contiene todos los pares xy que, reemplazados aquí en la expresión analítica de la función, nos devuelven los valores de z correspondientes que construyen esta superficie en el espacio. Para establecer los valores posibles de x y de y, las variables independientes de esta función de variable doble, tenemos que tener en cuenta las restricciones sobre el dominio de la función para variable real. Más allá de que sea variable múltiple, no dejan de ser x, y todas las variables que hubiese en el caso de más de dos variables, no dejan de ser números reales. Recordemos entonces que tanto x como y son variables reales, por lo tanto vamos a tener en cuenta el hecho de que x pertenece a los reales y también pertenece a los reales. Por lo tanto tenemos que encontrar un subconjunto del plano real, es decir, de todo el plano xy, que contenga los pares xy tales que puedo pasárselos a la función y la función me puede devolver un z válido. Es decir, todos los de esta sombra que analizábamos recién, que es un subconjunto de todo el plano xy completo, ¿no? Bueno, ¿cuáles eran las restricciones sobre el dominio de la función en variable real que tenemos que tener en cuenta? Primero, bueno, la restricción de toda la matemática, que es que no existe la división por cero. Eso nos implica que cuando haya cocientes en nuestra expresión, siempre que la función tenga un cociente en su expresión analítica, nosotros tenemos que evaluar los valores de x y de y que va a tomar la expresión y excluir aquellos pares xy que anulen el denominador. Del mismo modo como hacíamos cuando determinábamos dominios de funciones de variable simple, por ejemplo en análisis matemático 1. La siguiente condición es que las raíces de índice par, acá no tiene índice, o sea que es cuadrada, pero recuerden que acá podríamos tener un subíndice genérico b y decir para todo b que pertenece a los enteros pares. A los enteros pares podríamos poner ahí una condición genérica. Siempre que tengamos raíces de índice par, el radicando no va a poder ser negativo, porque ya hemos definido por regla de los signos que menos por menos, un número par de veces, nos va a dar positivo, y por lo tanto no va a existir una raíz real de un número negativo. De hecho, la resolución de ese problema deriva en la ampliación del conjunto numérico a partir de unidad imaginaria, ¿no? Recordamos que raíz de menos 1 era la unidad imaginaria. Como nosotros estamos trabajando en análisis real, por más que sea análisis matemático 2 y tengamos variable múltiple, no dejan de ser conjuntos de números reales las variables independientes de nuestra función. Por lo tanto, no vamos a trabajar, no nos vamos a extender al conjunto de los imaginarios ni de los complejos. Entonces las raíces de índice par van a tener radicandos positivos, o a lo sumo 0, porque la raíz de 0, por ejemplo raíz cuadrada de 0 es 0, ya que 0 por 0 es 0. Así que no hay drama con eso. El argumento aquí, el radicando, a lo que le tomamos la raíz, tiene que ser mayor o igual a 0. Y luego la tercera restricción sobre el dominio de las funciones de variable real es que los logaritmos en cualquier base de un determinado argumento, el argumento tiene que ser tal que sí y solo sí pertenezca a los reales positivos. Es decir, que excluimos del argumento del logaritmo a los negativos, que han excluido. F de x no pertenece a los negativos, o sea que f de x es mayor que 0, no pertenece a los reales negativos,
y a la vez no es 0, f de x es distinta de 0. El intervalo real, que va de menos infinito a más infinito pasando por el 0, comprende los reales negativos, el 0 y los reales positivos. Entonces estos son los que quedan excluidos. Por eso decimos que una expresión de este tipo, f de x, puede valer reales positivos, es decir, números reales que estén por encima del 0, o, si lo vemos desde el punto de vista del eje de las x, a la derecha, en el semiplano de derecho. Estas restricciones son las mismas que nosotros conocemos de antes de los conocimientos previos y de análisis matemático 1. Son las mismas restricciones que para cualquier función de variable real. No interesando en este caso que se trate de variable múltiple. Lo único que sí, a la hora de haber variable múltiple, las expresiones analíticas son un poco más complejas y tenemos que tener un poco más fino el tema del manejo de las expresiones que aparecen a la hora de resolver el dominio, y eso lo vamos a ir viendo con los ejemplos. Tengamos en cuenta también las posibles combinaciones de las restricciones anteriores. Como ejemplo, supongan que tenemos una expresión donde tenemos un denominador que es función de, acá yo les pongo simplemente x porque es para recordar el concepto más sencillo en variable simple. Tengamos en cuenta que siempre en análisis matemático 2 referimos muchas veces al concepto similar, idéntico, análogo de análisis 1. Recordamos cómo era el concepto en análisis 1 o en variable simple y hacemos una extensión que la mayoría de las veces surge por una inducción directa hacia la variable múltiple. En este caso, aquí, si tenemos una expresión donde el denominador es a su vez está bajo un signo radical, ya tenemos que tener en cuenta estas dos condiciones, la A y la B, que no existe la división por 0, eso nos impide que el denominador pueda valer 0, pero a la vez, como está bajo signo radical, tampoco puede ser un valor negativo. Si solamente prestamos atención a la condición de la raíz se satisface, siempre siendo obviamente una raíz de índice par, o raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, pero típicamente en todos los ejercicios va a aparecer una raíz cuadrada. Entonces, la raíz nos impone simplemente la condición de que el radicando tiene que ser mayor o igual a 0, pero al estar en un denominador ya el 0 no está permitido porque no existe la división por 0. Entonces también tenemos que excluir eso y eso ya nos saca aquí el igual, y lo que nos deja como condición para ese caso es que el radicando, que está en el denominador, tiene que ser mayor a 0. Si es mayor a 0, se cumple que es positivo, se cumple que no es 0 para no anular el denominador, y los valores de f de x tales que f de x sea mayor a 0 van a ser los valores posibles en esta expresión. Entonces, habiendo hecho este breve repaso de cuáles eran las restricciones sobre el dominio de funciones de variable real, vamos ahora a pasar a resolver algunos ejemplos de funciones de variable múltiple, en particular funciones de dos variables de ejercicios de la guía de la cátedra. Veamos este ejemplo entonces, que corresponde al ejercicio 14 de una de las guías de la cátedra de análisis matemático 2 de UTN Facultad Regional Córdoba, que nos dice: dominio de funciones, indicar analíticamente y representar gráficamente, o sea, graficar en el plano XY, el dominio de las siguientes funciones de dos o más variables. La mayoría son de dos variables, nosotros estamos resolviendo esta, la 14, z de xy igual al logaritmo natural de x más y por logaritmo natural de 4 menos x menos y, todo eso dividido a la raíz cuadrada de 16 menos x cuadrado menos y cuadrado, tal cual hemos transcrito aquí. Bueno, fíjense que aquí tenemos varias cosas a tener en cuenta. Tenemos logaritmos, por lo tanto los argumentos de los logaritmos tienen que pertenecer a los reales positivos, como ya hemos comentado. Entonces x más y tiene que ser mayor a 0 para que este logaritmo primer factor se pueda calcular. Para este segundo logaritmo, de modo similar, también requerimos que su argumento 4 menos x menos y sea mayor a 0. Entonces hemos planteado estas condiciones A y B que satisfacen los requerimientos que nos imponen los argumentos de los logaritmos. A la vez, la raíz en el denominador, ¿qué nos requiere? Por un lado, que el radicando sea mayor o igual a 0 para que se pueda tomar la raíz, pero como está en un denominador, como lo que acabamos de ver con antelación, entonces ya el valor 0 no está permitido, porque si bien desde el punto de vista de la raíz cuadrada de 0 existe, esta raíz está en un denominador, y por lo tanto ese denominador no se puede anular. Así que tenemos que poner también la condición mayor a 0 sin el igual, ya que esta raíz está en un denominador. Con esas tres condiciones ya hemos considerado todos los casos
correspondientes a esta función. Entonces lo único que nos queda es ir resolviendo cada una de estas desigualdades. Cada una de ellas nos va a plantear un conjunto solución. Tendremos, supongamos que representamos así un diagrama sagital. Esto es el conjunto solución de la condición A. Todos los valores de x y que satisfacen que x más y sea mayor a 0. Después tendremos todos los valores de x y que satisfacen que 4 menos x menos y sea mayor a 0. Y luego tendremos todos los valores que satisfacen que 16, la condición C, menos x cuadrado menos y cuadrado sea mayor a 0. ¿A dónde se intersectan esas tres condiciones? Aquí. Entonces, por intersección de conjuntos, a donde se solapan los sombreados, nosotros vamos a ir sombreando para cada condición. Cada una de estas desigualdades, de estas inecuaciones, nos tiene un conjunto de solución que se corresponde con un sombreado en el plano XY. Nosotros tenemos el eje Y, el eje X, y cada una de estas condiciones nos genera un sombreado sobre el plano XY que son aquellos puntos, los que pertenecen a ese sombreado, que resuelven estas desigualdades. La intersección de los tres sombreados, o de todas las condiciones que tengamos, en este caso 3 de este ejercicio, nos va a dar la solución que comprende o que es común a todas las condiciones, y por lo tanto nos va a determinar el dominio de la función de variable múltiple que estamos analizando. Bueno, para esta primera condición, x más y mayor a 0, directamente podemos despejar y pasando el término de x al otro lado, y nos queda y mayor a menos x. Si tenemos en cuenta, siempre a la hora de graficar nos conviene considerar la ecuación asociada a la desigualdad, que es simplemente aquella que obtenemos al cambiar el signo de desigualdad, mayor, menor, mayor o igual, menor o igual, por un igual, y nos quedaría la recta y igual a menos x. ¿Cuál es la recta y igual a menos x? La recta que pasa por el origen, porque tiene ordenada el origen 0, y con pendiente negativa unitaria. Es decir, la que pasa por aquí entre los cuadrantes 2 y 4, cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3, cuadrante 4, entre 2 y 4 con pendiente decreciente negativa, decreciente por lo tanto negativa, de valor unitario. Fíjense que la desigualdad nos dice y mayores a menos x. Eso también suele ser un tema de confusión, saber cuándo el sombreado es hacia arriba o hacia abajo de la curva. Si ustedes tienen dudas, muchas veces les puede servir hacer, tomar un valor en la expresión. Vamos a venir aquí y vamos a hacer la recta que pasa por el origen con pendiente unitaria. Yo aquí no tengo la posibilidad de hacerlo con trazo de puntos, pero en este caso ustedes tienen que tener en cuenta que al no estar el igual, corresponde que la frontera sea una línea de puntos, ya que son los y mayores a menos x. Si esto es menos x, lo que está hacia arriba son los mayores a menos x, y lo que está hacia abajo son los menores. En el caso que ustedes tengan dudas, que eso a veces presenta confusión, lo que pueden hacer es ver si reemplazan en un valor de x que sea positivo, entonces esté a la derecha, van a ver que les va a dar un valor de y que está hacia arriba, entonces de esa forma van a poder saber que el sombreado correcto es la parte de arriba. O en el caso que fuese en otro ejercicio en la parte de abajo también. Siempre que nos dice mayor a una recta es lo que está de la recta hacia arriba. Entonces en este caso el sombreado correspondiente, vamos a sacar esa flecha para que no nos confundan, el sombreado correspondiente sería todo lo que está aquí por encima de la recta igual a menos x. Recuerden, la frontera, la propia recta iría punteada. Yo no la hago punteada porque la herramienta acá de la pizarra virtual no tiene esa opción, pero esto iría en línea de puntos porque se trata de mayor a menos x, por lo tanto la frontera, el contorno de la frontera, que sería la propia recta y igual a menos x, no está incluida en la región. ¿Sí? La recta es igual a menos x, pero nosotros tenemos los mayores a menos x, que es lo que está hacia arriba de la recta sin incluir la recta. Si fuese mayor o igual, la recta sí estaría incluida en el sombreado. Bueno, eso es lo que nos impone la primera condición para que este logaritmo pueda calcularse, que este argumento sea positivo. De modo similar, procedemos con el argumento de que era la condición B. Acá también nos va a quedar otra recta. Si despejamos, vamos a cambiar el color, si despejamos desde aquí, nos va a quedar que podemos pasar el término y hacia aquel lado y nos quedaría
4 menos x mayor a y positivo, el término menos y pasó al otro lado sumando. Si lo leemos en este sentido, lo que nos queda es y menores a menos x más 4. Lo escribo así en forma ordenada, así vemos la recta, y la ecuación asociada a esto es y igual a menos x más 4, que es la recta y igual a menos x, como recién, pero ahora con ordenada al origen 4 positivo. Es decir, es paralela a esta recta. Recordemos condición de paralelismo de recta, las pendientes son iguales, aquí es menos 1, aquí es menos 1, por lo tanto tenemos pendientes iguales, pero difieren las ordenadas al origen. Entonces aquí tenemos menos 1x, aquí tenemos menos 1x, son rectas paralelas estas dos, las que resultan de las condiciones 1 y 2 de los logaritmos estos que están en este producto del numerador de la expresión que estamos determinando el dominio. Esta recta entonces sería paralela a esta, pero cortaría en la ordenada al origen 4. Supongamos aquí que vamos a tomar dos cuadraditos como la unidad de la cuadrícula. Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4. Por ahí estaría pasando la recta que correspondería a esta condición, con pendiente también decreciente negativa igual a menos 1. Lo vamos a hacer ya que estamos con el color rojo. Recuerden que también esta sería valores que tendrían que estar punteados, ya que no pertenece, al no haber signo de igual en la desigualdad, la frontera no pertenece al dominio. Fíjense que acá en este caso nos dice los menores a la recta, es decir, qué es lo que está de la recta hacia abajo. Por lo tanto, si hacemos el sombreado, sería desde esa recta hacia abajo. Ya fíjense que ahí ya nos queda una intersección, que es la región comprendida, la franja comprendida entre las dos rectas, ya que ahí se produce la intersección de los dos sombreados. Y luego tendremos que ver lo que nos impone. Aquí tenemos, fíjense que acá en menos 4 pasa la recta, en 4 positivo, perdón, pasa la recta, y igual a menos x más 4. Como nos dice, los menores a menos x más 4 es todo lo que está hacia abajo de la recta. Y aquí era los mayores a menos x, todo lo que está hacia arriba de la recta que pasaba por el origen. Ahí ya tenemos las dos condiciones, estas que nos imponen. Entonces todo lo que está en esta franja comprendida entre las dos rectas satisfacería las dos condiciones de aquí arriba. Nos resta la tercera condición, y eso que nos impone. Que si despejamos de aquí, fíjense que esto, otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta en análisis matemático 2, en variable múltiple y puntualmente en dos variables, es el tema de las curvas cónicas, las ecuaciones cónicas, que en el caso de la UTN Córdoba lo vemos en la materia álgebra y geometría analítica del primer año. Tienen que tener en cuenta y recordar las expresiones típicas de las cónicas, ya que aparecen muchas veces en los ejercicios de dominio, en los ejercicios de integrales, cuando tienen que determinar los dominios de integración y poner los límites en integrales múltiples. Entonces hay que repasar a veces un poco de eso, que está un poco olvidado, para poder resolver estos ejercicios. Fíjense que acá tenemos 16 menos x cuadrado menos y cuadrado mayor a 0. Entonces, pasando estos dos términos hacia el otro miembro, nos queda más x cuadrado positivo, más y cuadrado positivo, y leyendo en sentido contrario, nos va a quedar x cuadrado más y cuadrado menor, si leemos en este sentido, de derecha a izquierda, a 16. ¿Esto a qué nos hace recordar? Nos hace recordar la expresión de una circunferencia. De hecho, la ecuación asociada, que si cambiamos el signo de desigualdad por un igual, es x cuadrado más y cuadrado igual a 16, donde esto es el cuadrado exacto, 4 al cuadrado. Por lo tanto, tenemos la ecuación de circunferencia centrada en el origen y de radio 4. Este sería el valor del radio. Entonces, al sombreado que ya hemos hecho de las dos condiciones previas del numerador, que nos imponen los logaritmos del numerador, le tenemos que agregar la del denominador, que tiene que ver con este radicando, que nos pide que tenemos una circunferencia centrada en el origen de radio 4, y al ser menor a eso, vamos a tener todos los puntos internos de esa circunferencia. Entonces, si hacemos un gráfico de una circunferencia, lo vamos a aprovechar y utilizar otro color para que se noten y resalten los tres sombreados.
Y manteniendo nuestra escala que era de 2 cuadraditos por unidad, ahí tenemos 2, 3, 4, radio 4, más o menos por ahí estaríamos. Entonces nos dice todo lo que esté en el interior, porque nos dice de la circunferencia de radio 4 hacia adentro, menores que eso. También la circunferencia, recuerden, en todos estos casos, en ninguna de las condiciones hay igual, por lo tanto, las dos rectas como la circunferencia irían con trazo de punto. Yo en esta herramienta de graficación no tengo la posibilidad de hacerlo de esa forma. ¿Dónde se solaparían entonces los tres sombreados? Obviamente aquí estaría toda la circunferencia sombreada, todo el interior del círculo sombreado. Entonces tendríamos algo así. Y obviamente a donde se solapan todos los sombreados, todas las condiciones que hemos establecido en base a la expresión analítica de la función, es en toda esta franja comprendida entre las dos rectas y limitada por la circunferencia en esta parte de aquí y en esta parte de aquí. Entonces, obviamente, recuerden, toda la frontera con línea de puntos iría todo este contorno, línea de puntos, línea de puntos, línea de puntos y línea de puntos, porque los extremos no forman parte del dominio. Entonces, esta franja acotada por los extremos de la circunferencia sería el dominio de esta función de dos variables independientes reales.